Este mensaje fue predicado el día 6 de agosto del año 2023 por el hermano Fred Cormier y se titula La palabra manifestada. Thank you, Lord, for thy presence. Lord, we thank you, Lord. Señor, te damos gracias por tu presencia. All the things you do for each and every one of us. But Lord, as Y Señor, gracias por cada una de las cosas que haces por todos nosotros. we come at this point in time, Lord, we look into your word as a servant, Lord, to speak things, Lord, that you want in this hour. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pido que unjas a este siervo para que diga cosas que tú quieras que sean dichas. For ask it now in that precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. Te pido todo esto y oro en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen. You can be seated at this time. Amén. ¿Se pueden sentar en esta mañana? We're going to look at this morning En esta mañana vamos a ver algo, concerning the word manifested. lo concerniente a esa palabra manifestado. It's an English word that usually not to use too much in the common language that we Esta es una palabra del lenguaje en inglés. Yo creo que no se usa muy a menudo. use today. Al menos no tanto como la vamos a usar el día de hoy. But when it's used in the scripture, Ahora, cuando esta palabra ha sido usada en las escrituras, it means a whole lot of things. eso significa muchas cosas. It doesn't mean everything. Y no estoy diciendo que significa todo. Manifested means it's something alive, La palabra manifestado significa algo que está vivo, while you're speaking or while the algo que está dando vida mientras usted habla, event is taking place. o algo que se está cumpliendo. Manifested is to make something alive. Manifestado significa algo que ha sido hecho vivo, se ha vuelto, ha recobrado vida. Manifested also means to make known Manifestado también significa el hacer conocer o el ser dado a conocer. something. And when we look at God's word, Ahora, cuando vemos la palabra de Dios, it's all been written since 96 AD. todo esto fue ya escrito desde aquel año 96 después de Cristo. We can't take the word of God and go any place we want in the Bible, close our eyes and out there. No podemos tomar la palabra de Dios, cerrar nuestros ojos, tomar un versículo al azar y poner nuestro dedo sobre él y decir, oh, ahí está, That word is manifested. o ahí está, esa palabra ha sido manifestada. It is not. No, así no funciona. Now, I want to say, as I'm looking at this subject here this morning, Ahora, voy a decir algunas cosas en esta mañana, especialmente ahora que estamos hablando de este tema. manifested word of God for the bride La palabra manifestada de Dios para su novia, it's para la novia, in a certain season. viene a su temporada correcta. Yet God can take an individual that comes to him Y sí, Dios puede tomar un individuo que venga a él and he can take a part of the word that was already being made manifested when he walked here on earth and while the y él puede tomar cierta parte de la palabra que fue manifestada mientras él caminó aquí en la tierra. disciple spoke about it to an individual. He can make that word
Aunque Él se la haya dicho a sus discípulos, Él puede tomar esa palabra y hacerla manifiesta a un individuo manifest it. el día de hoy. That's for the individual. Con eso nos referimos a que es manifestada para un individuo, una persona en particular. But when we're talking about the bride of Jesus Christ, Pero cuando estamos hablando de la novia de Jesucristo, she's to manifest something or hear what the manifestation is about. ella tiene que venir a manifestar algo que ya ha sido manifestado, que le ha sido dado a ella. The fivefold ministry El quíntuple ministerio that's living in this hour que está viviendo en esta hora is still part with that voice aún sigue siendo parte de esa voz, of that archangel. de ese arcángel. Now, it talks about in Revelation chapter 10, in the days of the voice of that archangel, if you want to, Ahora, y en Apocalipsis 10:7 nos dice, y en los días de la voz de ese séptimo ángel, o de ese arcángel, si pudiéramos llamarlo así, the mystery of God should be finished. Now, el misterio de Dios deberá, dice en inglés, ser consumado o terminado. sometimes when you get old, you don't think, sometimes you put in the wrong word at the wrong place, but I hope you can A veces cuando uno ya está viejo, uno pone la palabra incorrecta en el lugar incorrecto y así pasa. catch it. A veces uno no se da cuenta de eso. The mystery is the Gentile church age, Pero ese misterio se está refiriendo a esa edad gentil, not the grace age. The no a la edad de la gracia, Gentile church age is in the grace age. porque la edad de la iglesia gentil está dentro de la edad de la gracia. And so therefore, that voice of the archangel, when it came to Brother Branham, Por eso, la voz de ese arcángel cuando le vino al hermano Branham, the words that God used him to open 6 seals with, las palabras que Dios usó para que él abriera 6 sellos. yes, there's that angelic being that is involved in bringing God's word. And Y sí, ahí se encuentra ese ser angelical que está a cargo de traer la palabra de Dios. I believe it to be the angel Gabriel. Y yo creo que ese es el ángel Gabriel, It's o el the arcángel Gabriel, perdón. only angel that's a revelatory angel. I mean, if you could Ese es el único ángel que es un arcángel de revelación. speak to Daniel's way back then for the things that are up here, Si usted recuerda, él le habló a Daniel acerca de esas cosas que se van a cumplir acá. God's going to say, well, I use you in Daniel's time, but I can't use you up here. I'm going to use them. Dios no viene y le dice a él, bueno, yo te usé durante el tiempo de Daniel, pero no te puedo usar acá. Somebody else. No, it's the same angel. Voy a usar a alguien más. No, ese es el mismo ángel, Because that's his position. porque esa es la posición que él tiene. God doesn't put an angel in a certain position. Well, your Dios no va y pone a un ángel en cierta posición y luego le dice, time's elapsed, now I'll use someone else. ya el tiempo para ti pasó, entonces ahora voy a usar a alguien más. You take Michael the archangel. No, por ejemplo, tome usted al arcángel Miguel. He's a warrior angel. Él es un ángel guerrero. He'll always be a warrior angel. Él siempre va a ser un ángel guerrero. Actually, one of the last places where we see Michael coming into action Y uno de los últimos lugares donde vemos que Miguel va a tomar acción is when we're at the wedding supper es cuando estamos allá en la cena de las bodas. and Michael, an angel, fought against Satan and his angel and threw him down to the earth. Dice que ese ángel Miguel peleó en contra de Satanás y lo arrojó aquí a la tierra. That's a war in the spirit world. But what Esa es una guerra que se va a llevar a cabo en el mundo espiritual. I'm looking for, we're all looking for, is that when Michael stands up for the children of Israel, Pero lo que todos estamos esperando ver es cuando Miguel se pare y defienda a esos hijos de Israel in that miraculous war that's coming up very close now. durante esa guerra milagrosa que ya está a punto de suceder muy pronto. Praise the Lord. And Gloria a I thank Dios. God that He has given us more insight
No, he doesn't give him the year or the month, Y le doy gracias a Dios porque nos ha dado aún más información. Y quizás no nos haya dicho aún el mes o el día, but within a year or two, we know how close we are to it pero dentro de un año o dos vamos a saber qué tan cerca estamos de eso. by the thing God has revealed in this hour. Y todo gracias a Dios por las cosas que Él nos ha revelado en esta hora. Now, when we talk about the word manifest, Entonces yo quiero hablar de esta palabra, manifestar. when Jesus came on earth, Cuando Jesús vino aquí a la tierra, and he was the word manifested for his day, y Él fue esa palabra manifestada para su día. because the word in the Old Testament talks about that how that one day Ahora hay una palabra del Antiguo Testamento que nos dice que un día, a virgin shall conceive, ahí decía, y un día una virgen concebirá, and his name shall be called Emmanuel, and so forth. y su nombre será llamado Emmanuel, y todo eso. Well, that was, yes, brought forth as a Spirit of God gave that word to be recorded. Y sí, eso fue traído conforme el Espíritu de Dios permitió que esas palabras se escribieran. But what was recorded there only came manifested when Pero lo que fue escrito en aquel tiempo solamente vino a manifestarse Jesus actually came on ground. hasta que Jesús nació aquí en la tierra. So when we're talking the manifested word on ground, Entonces, cuando estamos hablando de la palabra manifestada aquí en la tierra, it's when that word is alive. nos estamos refiriendo a cuando esa palabra se vuelve viva. Jesus was just not a figment of imagination of somebody or Porque Jesús no vino y como un pensamiento en la mente de alguien some sort of ghost running around. o cierto tipo de fantasma que estaba caminando por ahí. It was manifested for that time. No, esa palabra fue manifestada, Él fue hecho real en aquel tiempo. For the word that he was carrying, praise the Lord. ¿Ve? Él trajo esa palabra, lo supimos a través de la palabra que Él traía. And Jesus also spoke a lot of things when he walked here on earth. Ahora Jesús también habló muchas cosas cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. But then it was talked about in the parable. He says, when you see Jerusalem encompassed about, Y luego en esa parábola que habla acerca de Jerusalén, donde dice, y cuando veáis a Jerusalén rodeada, flee huyan from there. de ahí. He spoke it then, ¿Ve? Él habló esa palabra en aquel tiempo, but the fleeing part was only manifested in 69 or 70 AD. pero esa parte de huir solamente se manifestó hasta el año 69 o 70 después de Cristo. In other words, you better flee out of Jerusalem. You better not En otras palabras, Él les dijo, es mejor que se vayan, que huyan de Jerusalén. go to when the Roman army comes. Well, how they gathered the Jews and brought them up to. ¿Ve? Cuando ese ejército romano apareció, allí ellos comenzaron a juntar a todos esos judíos. Masada, where they finally went up in 70 AD, and a lot of Jews, they committed suicide Y muchos de ellos se reunieron en ese lugar de la Mesada y allí muchos cometieron suicidio on that mount up there. en ese monte ahí arriba. So, what I'm trying to say is, Ahora, lo que estoy tratando de decir, as the early disciples heard God's word when he spoke it, es que esos judíos, cuando ellos primeramente escucharon esas palabras, yes, it was spoken under inspiration, sí, esas palabras les fueron habladas bajo inspiración, but it was not manifested the day he spoke it. pero esas palabras no fueron manifestadas el día que Jesús habló. It was only made real and alive and on ground Solamente se convirtieron en una realidad y se volvieron vivas aquí en la tierra when Titus came with the Roman army cuando Tito llegó ahí con ese ejército romano and came and took the Jews away and so forth. So, y él vino y se llevó a todos esos judíos y todo lo que causó ahí. therefore, at that time, that word was manifested, was live on ground. Entonces aquella palabra en ese momento fue manifestada y se volvió viva en ese tiempo. Now we talk about that time frame there. Ahora, ya mencionamos ese tiempo ahí.
But we're looking for a time frame in our time. Pero en este momento, en nuestro tiempo, estamos esperando por cierto momento también. We know concerning in the days of Noah, Ya sabemos lo que pasó en los días de Noé and how man was evil in those days, and y cómo la humanidad era malvada en aquellos tiempos. the Lord spoke out, "My spirit will always chide or strive with man if you want Y el Señor habló y dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre. to." His days is 120. Now that Sus días serán 120 años. didn't mean the years. In other words, from that point, God says, Ahora, Dios no estaba diciendo que los años de las personas, toda su vida iba a ser 120 años nada más. "I'm giving them about 120 years Lo que él estaba diciendo ahí, estaba diciendo, yo les voy a dar 120 años a partir de este momento, judgment's going to come." antes de que venga el juicio. And so therefore the judgment was made manifested when Noah went into the ark. Y ese juicio fue manifestado cuando Noé entró en el arca. Although God gave a warning to that time frame there. Aunque Dios ya les había dado un aviso, les había dicho, este va a ser el tiempo que les queda. Now just as, if you want to, as the early church heard God's word, Entonces, así como esa primera iglesia escuchó la palabra de Dios, by the time of their manifestation, they had to walk and recognize when that was on ground. ve, para el momento en que esa palabra se manifestó, durante todo ese periodo ellos tuvieron que caminar y creer esa palabra. We're living in an hour, God's going to manifest His word concerning Y estamos ya ahora viviendo en un tiempo donde Dios va a manifestar su palabra. our leaving here, going into the, if you want to, into the judgment seat of Christ. Y me estoy refiriendo a ese momento cuando vamos a irnos de aquí, vamos a entrar a ese tribunal de Cristo. That God's going to make a manifest of people to hear a word for their hour in this third watch. Y Dios se va a manifestar a un grupo de personas las cuales escucharon su palabra durante esta tercera vigilia. And this third watch, Jesus spoke of it when He walked here on earth in Luke chapter 12. Aún ahí en Lucas 12 Jesús habló de esto y dijo, mencionó esta tercera vigilia cuando Él caminó sobre la tierra. What about if I come in the second or third watch? Él dijo, ¿y qué si yo vengo en la segunda o en la tercera vigilia? That was under the inspiration. It's recorded God's word. Ve, eso fue dicho bajo inspiración. Ahí fue escrito en la palabra de Dios. But the actual application, we're in that application today. Pero donde aplica, donde se cumple esa palabra es en este día. Nosotros somos parte de ese cumplimiento hoy. Ain't it wonderful that God, if you have the Holy Ghost, you'll recognize your day. ¿Qué no es hermoso lo que Dios hace? Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a poder reconocer cuál es el día en el que está viviendo. When the Word of God, that's yes, been inspired and written, Y sí, usted va a poder ver cuando esa palabra de Dios que fue inspirada y que fue escrita en este libro, but when it's happening on ground usted va a poder ver cuando ella se está cumpliendo aquí en la tierra. now. Y eso está sucediendo hoy. I'm thankful. Now, it doesn't mean, oh, in 5 minutes it's going to be over. Y yo estoy agradecido por ello, ¿ve? Ahora, no estoy diciendo que en 5 minutos ya todo esto se va a terminar. When God's Word manifests a certain events, a certain things concerning people, Pero cuando Dios viene a manifestar ciertos eventos, ciertas cosas concernientes a las personas, there's a time frame to it. siempre Dios da un periodo de tiempo. There's a season for it. Hay una temporada. What do you mean by season? ¿Y qué quiere decir usted con temporada, hermano? Well, there's things we can look at, what kind of season we can look at. Yes, we can. ¿Hay alguna manera de saber en qué temporada estamos viviendo o de qué está hablando usted? Sí, hay una manera de saberlo. Jesus, how long did his ministry last? Not when he was born and when he... Ahora, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? Y no me estoy refiriendo a desde el momento en que Él nació died on the cross, hasta el momento en que Él murió en la cruz. but his ministry lasted about 3.5 years. Pero me estoy refiriendo a su ministerio cuando Él predicó. Eso duró 3 años y medio.
Then we're talking about the judgment seat of Christ. That's Y luego estamos hablando ahora del tribunal de Cristo. about 3.5 years. Ve, eso duró 3 años y medio. The two prophets preaching in the week of Daniel, they preach about Esos 2 profetas que van a predicar durante esa última semana de Daniel, 3.5 years. ellos van a predicar aproximadamente 3 años y medio. That's the season that God uses Esa es la temporada que Dios va a usar to when He's bringing a fresh word that's applicable to the people living at the time. cuando Él ha traído una palabra que aplica a las personas para ese tiempo. It's on ground not forever, but Esa palabra viene y se queda aquí en la tierra, no para siempre, for a space of time. pero por un periodo de tiempo. And those that would have the Holy Ghost, whether Y aquellos que tengan el Espíritu Santo, of the different events I'm talking about, recognize their hour when refiriéndome a esos diferentes eventos de los que nos habla la Biblia, it's on ground. That shows that that child aquellos que han escuchado la palabra que ha venido para este tiempo, has the Holy Ghost. eso muestra quién realmente tiene el Espíritu Santo. Those that don't recognize the word that's on ground is not, Y aquellos que no son capaces de reconocer la palabra que está aquí sobre la tierra hoy, don't have the Holy Ghost. When I look at the early eso nos muestra que ellos en sí no tienen el Espíritu Santo. apostle, when the Roman general Titus came in, Y cuando vino ese general romano, Tito, well, they had to recognize when he was coming. ellos debieron de haber sido capaces de reconocer cuándo iba a venir él. And that lasted a sort of kind of same time frame too. And they didn't say, Y eso duró aproximadamente casi la misma cantidad de tiempo. well, just play around, you got all kinds of time. Ahora, no creo que las personas dijeron, oh, vamos a ponernos a jugar, tenemos bastante tiempo todavía. Or you got 5 minutes to see this. No. O sabes qué, nos quedan 5 minutos antes de que llegue ese general romano. No, There's a space of time. ve, hay un periodo de tiempo. Nobody could flee in 10 minutes or a month. Ahora, no era posible que alguien huyera en 10 minutos o en un mes. But they could see the event brings it into place. Pero ellos sí fueron capaces de ver cómo eso se empezó a cumplir. And so that's where we are today. Y ahí es donde estamos nosotros el día de hoy. Peter, the Apostle Peter, spoke about way back El apóstol Pablo nos mencionó varias cosas hace mucho tiempo atrás, when he walked here on earth in that first church age. cuando él estuvo aquí sobre la tierra durante esa primera edad de la iglesia. He talks about, as it was in the days of Noah, Él dijo, así como fue en los días de Noé, so shall it be at the end así también será en el último tiempo. concerning, well, we can bring that scripture up, I suppose. Bueno, creo que podemos leer esa escritura. This one here. No. Creo que es esta aquí. Eso. O no, esta. Look at here. See, it's 2 Peter, probably. Yeah. Creo que está en segunda de Pedro. Now, we're living actually to the man of the world. That's what he's saying here. And they say, where is the promise of his coming? Ahora estamos viviendo en un tiempo, allí en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4, donde hay muchos hombres el día de hoy que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? We don't know when Jesus is coming. It could be 1,000,000 years from now, Nosotros no sabemos cuándo va a venir Jesús, puede ser en 1,000,000 de años a partir de hoy, 1,000 years from now. o pueden ser 1000 años a partir del día de hoy. We're not worried. Y no estamos preocupados. And they're not even concerned about the Word of God. Y ellos ni siquiera están interesados en la palabra de Dios. And since the fathers fell asleep, all things continue as they did from the beginning. Ain't that Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. what you hear from the world? ¿Qué acaso no es lo que escuchamos de parte de las personas del mundo el día de hoy?
especially the colder denomination. The Especialmente esas denominaciones tan frías. Catholic Church don't believe that the coming of the Lord is coming soon. Ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos ni siquiera creen que el Señor va a venir pronto. They think that they're going to have another glorious millennium with the Pope. Ellos creen que van a tener otro milenio glorioso con el Papa. What a surprise, they don't have another 20 years. Y qué sorpresa tan grande, ellos ni siquiera tienen otros 20 años. Jesus is going to be ruling and reigning for 1,000 years. ¿Ve? Porque Jesús es el que va a reinar y gobernar por 1000 años. It says, for they willingly are ignorant. In other words, they Versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente. are purposely willing to be ignorant. Why are they willingly to be ignorant? Ellos están siendo ignorantes a propósito. ¿Y por qué harían tal cosa? Because they want to live their lives. We want to, we got good things going on. Porque ellos quieren vivir su vida como ellos quieren. Ellos dicen, bueno, nos está yendo bastante bien el día de hoy. It's not so bad on and off. Y sí, tenemos nuestros buenos días y malos, altibajas. Well, actually it's getting worse a bit Y bueno, ya sabemos que la cosa se está poniendo peor allá afuera. with all the inflation and the gas prices and Con el precio de la gasolina, la inflación y todo lo que ha estado sucediendo. everything else. It's God's putting pressure on mankind, but still Pero ese es Dios poniendo presión sobre la humanidad. in the mind of mankind, well, Pero aún así, en las mentes de los hombres, ellos dicen, it's still the coming of the Lord is far off. You don't have to worry about those things. oh, bueno, la venida del Señor yo creo que no va a suceder hasta un tiempo muy adelante. No tenemos que preocuparnos de esas cosas. So they're willingly ignorant that by the word of God Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, por la palabra de Dios, the heavens were of old, fueron hechos los cielos y también la tierra, and the earth standing out of the water and in the water, que proviene del agua y por el agua subsiste. whereby the world that then was being overflowed with water perished, Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. but the heavens and the earth which are now. That's what Peter said. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ve, esto es lo que estaba diciendo Pedro. They are now, if you want to, in waiting. Él estaba diciendo, estos cielos y tierra están allí esperando. Because Peter didn't live it when this is going to be. Ve, porque Pedro no vivió cuando se cumplió esto. He was giving the warning back then. But when the heaven Él simplemente estaba dando el aviso desde aquel tiempo. and earth, which are now by the same word, are kept in store, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, o en inglés dice en espera, and reserved unto fire unto the day of judgment. por la misma palabra. Perdón, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. We're living in that time frame. Nosotros estamos viviendo en este tiempo And que es mencionado aquí. as God gave 120 years when he spoke about concerning the days of Noah. Ahora, cuando Dios habló a Noé y le dijo que le iba a dar a la humanidad 120 años, Now that's God's time frame. sabemos que ese fue el tiempo que Dios les dio. Now why do I have 117? Well, if you turn Ahora, aquí en esta gráfica, en esta edad de la Odisea, yo puse allí un número, 117. ¿Y por qué puse ese número ahí? God's 368 to 365, it brings it to about 117 years. Bueno, si contamos años de 360 días y ponemos, contamos desde que creemos que comenzó esta edad de la Odisea, entonces eso nos da 117 años, desde 1906. So how close are we to that time for the judgment to Entonces, ¿qué tan cerca estamos de ese tiempo del juicio come on the earth? para que venga sobre la tierra? Now that judgment will actually be in full swing when the end of the week of Daniel comes. Ahora, ese juicio va a estar completamente
cumpliéndose allí durante esa última mitad de la semana de Daniel que queda. Armageddon and the Lord's coming. Ve, ahí es donde se va a cumplir Armagedón y la venida del Señor. And a lot of people is going to perish. Y sí, hay muchas personas que van a morir. It's how come there's so few? Y entonces, ¿por qué solamente unos cuantos? Muy pocos. Well, there was few that came out of the land of Israel, out of Egypt, that went into the promised land. There was Bueno, ¿cuántos salieron de la tierra de Egipto y pudieron entrar a la tierra prometida? De todos esos que lograron salir, only two. solamente 2. Out of 2 million, that's one of a million. De entre 2 millones, ¿ve? Eso es como 1 en 1.000.000. One in a million. So I know in this hour, and because the Gentiles sort of feel, well, you got to have more people. Y usted sabe, en este momento, y porque hay tantos gentiles, yo creo que va a haber un poco más de personas. You got to have more. And then they look around. Don't let the devil deceive you. Say, well, we're Y muchas personas allá afuera dicen, no, muchos van a ser salvos. Tienen que ser muchos. Bueno, no deje usted que el diablo lo engañe. so few. Solamente son unos pocos. Well, that's who God works with. ¿Ve? Y así es como Dios trabaja, solamente con unos pocos. The few. The few that sees the word for their hour, the manifested Los pocos que son capaces de ver la palabra manifestada para esta hora. word in this hour. So praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. Now, in Ephesians, Ahora, y en Efesios, now we all know about Ephesians chapter 4 ahora todos ya conocemos acerca de Efesios capítulo 4, concerning that what the word of God speaks in the terms that lo concerniente a lo que la palabra de Dios nos dice ahí, concerning the end time, acerca del último tiempo, or actually throughout, it was to be meant through the whole grace age, but we know that in the early church they had Bueno, sabíamos que todo esto era en sí para toda la edad de la iglesia, pero durante el tiempo de esa primera iglesia, apostles, prophets, evangelists, and teachers. ellos tuvieron ahí apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, But down through the ages, as truth took a downward swing, pero conforme el tiempo avanzó y la verdad comenzó a disminuir, but somewhere here at the end, now it talks about perfecting the saints. ahora en cierto momento aquí este versículo habla acerca de perfeccionar a los santos en el último tiempo. Now the early church had apostles, prophets, pastors, and teachers. Ahora, esa primera iglesia, ellos tuvieron apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, They were perfect for their hour. y ellos eran perfectos para ese tiempo, Of the word that was required for them. basados en la palabra que les era requerido o que les era requerida a ellos. The manifested word or the living word Esa palabra manifestada o esa palabra viva accomplished that in that early church. cumplió su propósito durante ese tiempo de la primera iglesia. But then when we come down here in the end time, Pero ahora que estamos acá en este último tiempo, which is now, which actually el cual es ahora, just from verse 11 on down, it talks about entonces aquí es donde empezamos a leer del versículo 11 en adelante. the completion of things. Ahí ya nos está hablando del completamiento de todas las cosas. He says, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. For the perfecting of the saints, Dice, a fin de perfeccionar a los santos,
The perfecting of the saints in this hour El perfeccionamiento de los santos en esta hora does not comprise just what the early church taught. no solamente se basa en las cosas que fueron habladas durante esa primera iglesia, esa primera edad de la iglesia. That only concerns the inner man, how he should walk, Porque eso solamente estaba relacionado con el hombre interno, de qué manera las personas deberían de caminar, behave, deberían de comportarse and understand the basic doctrines that was brought forth by the other apostles. y qué cosas ellos deberían de entender, qué doctrinas fueron traídas, dadas por esos primeros apóstoles. The early apostles did not have things that's written in that book of Revelation. Esos primeros apóstoles no tenían cosas que fueron dadas en ese libro de Apocalipsis, That's what is, if you want to, falls on this generation now. sino que eso es lo que recae sobre esta generación que está viva el día de hoy. And so therefore, for the perfecting of the saints and the work of the ministry, Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, to the edifying of the body of Christ. para la edificación del cuerpo de Cristo. Now the working of the ministry, Ahora, esa obra del ministerio, there's a lot of churches that say, well, we are the ones that God's using to perfect the church. hay muchas iglesias que dicen, nosotros somos esa iglesia que Dios está usando para perfeccionar al ministerio. You look at the Pentecostal now, if you go too far down, they don't even Ahora, por ejemplo, si vemos a los pentecostales, y por favor no vayamos demasiado lejos, porque si vamos más allá de eso, venture in that area. vamos a entrar en un área que ellos ya no creen en muchas cosas. But the Pentecostal and the Branham movement, Pero por ejemplo, los pentecostales o los del movimiento Branham, well, the Branham more or less, yes, but then we need to have Brother Branham come back. bueno, los del movimiento Branham más o menos creen ciertas cosas, pero ellos siempre han estado creyendo que necesitan al hermano Branham que regrese para que todo eso se cumpla, To finish the job. para que él venga y termine la tarea que le fue dada. He'll never come back. He'll come Él nunca regresará. back in the rapture, Bueno, él va a regresar en ese rapto, but not before. pero no antes. And so therefore, for the edifying and the body of Christ, Dice, a fin de perfeccionar a todos los santos para la obra del ministerio. till we come in the unity of the faith. Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Now, this faith here that's talked about, Ahora, esta fe de la que nos está hablando aquí, the early church that was true believers, they had a certain unity. esa primera iglesia, los que eran verdaderos creyentes ahí, ellos tenían cierta medida de unidad, But they had lost their first love. pero ellos habían perdido su primer amor. And how in the movements, that first love is Y como ahora en los diferentes movimientos ellos dicen, oh, todo se trata de ese primer amor. like, oh, how I love Jesus, how Ellos vienen y dicen, oh, cómo amamos a Jesús. I'm close to Jesus. Oh, yo estoy cada día más cerca de Jesús. That's as far as first base is to third base. Eso está tan lejos como la primera base está de la tercera. There's a distance between. ¿Ve? Hay una gran distancia entre ellas. And so to lose your first love is to lose that love of the Holy Ghost that loves the inspired fresh word. Entonces el perder su primer amor es perder esa inspiración del Espíritu Santo de amar su palabra fresca. That's what it's about. That is the first love. Ese es el primer amor. That's what they lost. That's why you can go any further in that Eso es, lo que ellos perdieron. Por eso es que no pueden regresar a ese primer amor. first church age. They lost that Eso fue lo que perdieron en esa primera edad de la iglesia. first love. Now, till we all come in the unity of the faith. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Now, the actual come unity into the faith, because even though in that early church, Ahora, el llegar a esa unidad de la fe, porque aunque durante ese tiempo de la primera iglesia there was some that they were still bothering some of the Christians. There was a lot of, había algunos que aún estaban molestando a los cristianos. if you want to, false prophet that was
hampering the early church. Sí, en aquel tiempo hubo falsos profetas que estaban tratando de estropear la obra de la primera iglesia. But here at the end time, God is going to make sure that he separates all these tares, that Pero aquí en este último tiempo Dios se va a asegurar de que toda la cizaña sea separada. is hampering the church, Todos aquellos que están tratando de estorbar a la iglesia. that there's ever a time that the bride will come in the unity Y si ha habido algún momento en la historia donde la novia va a llegar a la unidad de la fe. And what is the faith? ¿Y qué es la fe? What God's revealed. Eso es lo que Dios ha revelado. Faith is the substance La fe es la sustancia that God, to believer, he believes que para aquellos creyentes que realmente creen, is as if it's real. It's true. para ellos es como si fuera algo real, verdadero. It's going to happen. Y sí, es algo verdadero, eso se va a cumplir. In his spirit, he sees that. Y en su espíritu ellos pueden ver eso. Till we come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Now, this knowledge of the Son of God, yes, in day gone by in Luther. Y sí, este conocimiento del Hijo de Dios en los tiempos pasados, por ejemplo en los días de Lutero And different ones. y otros diferentes hombres, Oh, the knowledge of the Son of God. We know who Jesus is. We can see ellos dijeron, esto está hablando de Jesús, sabemos quién es el Hijo de Dios. in the gospel how he worked and so forth. Podemos leer en los evangelios de qué manera Él obró. Even a carnal tear can know Jesus on that aspect. Aún una cizaña carnal puede conocer a Jesús de esa manera. But that's not what the Bible's talking about here. Bueno, de eso no es de lo que nos está hablando la Biblia aquí. The knowledge of Jesus Christ. El conocimiento de Jesucristo. Now remember, the knowledge is not in the feet. Ahora, recuerden, el conocimiento no se encuentra en los pies, It's not in the arms. tampoco se encuentra en los brazos, It's in the mind. se encuentra en la mente, It's in the head. es en la cabeza. So to come into the knowledge of the Son of God, Entonces dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. the early church saw a certain knowledge that Jesus had projected to them, Esa primera iglesia vio cierto conocimiento que Jesús les mostró a ellos, but that's not the full knowledge of the Son of God. pero ese no es el completo conocimiento del Hijo de Dios. Because we find on the Isle of Patmos when John in 96 AD Porque ahí tenemos a Juan en la isla de Patmos en el año 96 después de Cristo. when it is speaking there, he says, and Cuando él estaba hablando ahí, él dijo, we can put that up too, I guess. bueno, creo que puedo también poner esa escritura aquí en la pantalla. The revelation of Jesus Christ, Dice la revelación de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1, which was not expressed when he walked here on earth, la cual no fue expresada cuando él caminó sobre la tierra, nor through the different church ages till we come here at the end time. ni tampoco fue hablada durante las diferentes edades de la iglesia, sino hasta este último tiempo en el que estamos hoy. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Now there's a different things. Yes, in 96 AD, Ahora, ya hay diferentes cosas. Por ejemplo, en ese año 96 después de Cristo, as John is caught up in a vision to write the book of Revelation, cuando Juan fue llevado en visión para que escribiera el libro de Apocalipsis, it was shown that God gave Jesus more revelation. ahí nos estaba mostrando que Dios le dio a Jesús aún más revelación. Had he had that, he would have spoke something when he walked here on earth. Y si él hubiera recibido esto cuando caminó sobre la tierra, él hubiera mencionado otras cosas en ese momento. But it is given in 96 AD
to Pero esto le fue dado en el año 96 después de Cristo. credit. Jesus Christ had that knowledge since 96 AD. Pero para entenderlo mejor, Jesús recibió ese conocimiento en ese año 96 después de Cristo. But everything he has that's concerning that book of Revelation, Pero todo lo que él recibió acerca de ese libro de Apocalipsis, it was written, but it was not revealed. todo eso fue escrito allí en ese año, pero no fue revelado. And so therefore he signified it by an angel unto John to bear record. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. The revelation Jesus Christ gave, now it's God that gave it unto him. Ahora, allí en Judas capítulo 1, versículo 25, dice así. Dice, al único y sabio Dios. Un momento, parece que esa es la escritura incorrecta. La voy a buscar. Perdón, aún estamos en Apocalipsis 1.1, sino que el hermano puso una escritura que era la anterior Apocalipsis y era Judas 1.25. Pero allí, regresando a Apocalipsis 1.1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Otherwise, the scripture was written, God gave him all revelation when he walked here on earth. Ve lo que dice ahí, Dios se la dio en ese momento. Si hubiera sido diferente, Dios hubiera permitido que esto se hubiera escrito de otra manera. Diría algo así como que, y esta es toda la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Well, I thought Jesus. Mientras él caminó sobre la tierra. Now the denominators say, well, Jesus is God, he knows everything. Ahora ya sabemos que algunas denominaciones creen que Jesús es Dios y que Él lo sabe todo. No, he's not. He's Bueno, Él no lo es. the Son of God, Él es el Hijo de Dios. which God's Spirit came in him. Pero el Espíritu de Dios vino dentro de Él. And when he was a child growing up, he Y cuando Él era un niño y estaba creciendo, only had possessed certain knowledge that God would open up some understanding to him. Él solamente tenía cierto conocimiento que Dios le daba a Él, que Dios le permitía ver en esos momentos. Then when he came to his ministry, he gave some understanding of what was transpiring. Pero cuando llegó el tiempo de que se cumpliera su ministerio, ahí Dios le permitió ver más cosas para que él entendiera lo que necesitaba cumplirse. Through the grace age, but he did it in parable form as God would instruct him to do that. ¿Ve? Y sabemos eso porque Dios le dio esa información y Jesús la entregó a manera de parábolas. Pero todo eso aplicaba a la edad de gracia de la cual ya hemos hablado. Of course, he might have seen some things deeper in that realm. Y bueno, quizás también él haya visto cosas en cuanto a eso un poco más profundas. But when it comes to this part, Pero cuando estamos hablando de esta parte aquí, de lo que estamos leyendo, there's some things that Jesus didn't know sabemos ahora que hay cosas que Jesús no sabía till 96 AD. hasta ese año 96 después de Cristo. Now in 96 AD, Ahora, en ese año 96 después de Cristo, it's not then that he's going to show to his servants. John no es como que en ese mismo año él le iba a mostrar estas cosas a sus siervos, recorded the book of Revelation, porque Juan solamente escribió el libro de Apocalipsis. but it is from 1963 Pero es desde el año 1963 that what he had up there que las cosas que él había recibido allá arriba, now is being revealed down here ahora entonces iban a ser reveladas aquí abajo a la tierra during those 3 watches. durante ese tiempo de las 3 It vigilias. started with Brother Branham, Eso comenzó con el hermano Branham then with Brother Jackson, y luego con el hermano Jackson and in this hour, which is the 3rd watch. y ahora en esta hora, la cual es la tercera vigilia. All right. Muy bien. And he showed to his servants which must shortly come to pass. Now to God, Dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. 1,000 and 2,000 years is like a day or two. Ahora, para Dios, 1000 años, 2000 años son como un día o dos. So as the angel is recording this,
Well, Y cuando el ángel estaba hablando esto, it's going to shortly come to pass. Now, él estaba diciendo, esto se va a cumplir pronto. from 96 AD to Ahora, desde el año 96 después de Cristo 2023, hasta el año 2023, it's more than in our reference. Oh, that's not short. That's long. en nuestra propia referencia como humanos, nosotros decimos, bueno, eso no es poco tiempo, eso no se cumplió pronto. But as far as God's concerned, Pero en lo que a Dios concierne, it's long. It's just been. It'll shortly come to pass. ve, para Él esto es algo que se va a cumplir pronto. Blessed he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, dice el versículo 3. Although it was recorded in 96 AD, Aunque todo esto fue escrito desde el año 96 después de Cristo, it's only in this hour since 63 that our solamente en este tiempo, a partir del año 1963, servants that are actually hearing es cuando empezaron a escuchar esos siervos the word of God. la palabra de Dios. Now Jesus doesn't come directly to impart to the individual or Ahora Jesús no viene directamente a enseñarle o a impartirle esta información a un individuo to the church. o a la iglesia, He sends that angel Gabriel sino que Él envía a ese ángel Gabriel to do that function. para hacer esa función. Because remember, he can't leave that mercy seat Porque recuerde, Jesús no puede dejar ese asiento de misericordia o ese trono de misericordia till his work is finished. hasta que su trabajo sea completado. And his work is only finished when the last predestinated seed comes in. Y su trabajo termina cuando esa última semilla predestinada viene. Praise the Lord. Gloria a Dios por ello. All right. We've been in this third watch for a while. Ya hemos estado en esta tercera vigilia por bastante tiempo. It took the Spirit of God with that angelic being. Now, Brother Branham Ahora le tomó al Espíritu Santo a través de ese ser angelical. is the messenger on the earth that spoke the vocal cord. Y sí, el hermano Branham, ese séptimo mensajero, fue el instrumento que Dios usó aquí en la tierra para que abriera sus labios, esas cuerdas vocales, Of the message for his hour. y diera ese mensaje para esa hora. But what was bringing it from the throne, Pero lo que lo estaba trayendo el mensaje desde allá arriba en el trono that angel was being used at the time. es porque ese ángel estaba siendo usado en ese momento. And so, Brother Jackson, the same thing. That angel Y lo mismo pasó con el hermano Jackson. has to be dealing with him. Ese ángel tuvo que venir a lidiar con él. And that same angel is dealing in this hour, Y ese mismo ángel ha estado lidiando en esta hora, in this third watch. en esta tercera vigilia. Because there's only one, and one only angel that's used on behalf of Lord Jesus Christ. Porque solamente es un ángel, un único ángel que es usado en representación del Señor Jesucristo, That is speaking the truth in the hour that we live in. el cual está hablando verdad en esta hora en la que estamos viviendo. We've got a phone call from heaven. Dice, estamos recibiendo una llamada del cielo, porque está sonando un celular. I won't do like I remember working with CSA when we'd have Yo recuerdo estar trabajando con CSA our annual meetings, y a veces teníamos esas reuniones anuales. and the phones would go on and off, and the president was standing up there. He says, Y a veces los teléfonos comenzaban a sonar y el presidente de la compañía se paraba y decía, "The next phone that goes off, you're going to stand up and sing a song up here." la próxima persona que suene su teléfono se va a tener que parar aquí y cantarnos una canción. Or you get a pink slip if you're not. O le daban una hoja rosada si no lo hacía. No, I'm just teasing here. Ahora yo solamente estoy bromeando aquí. But I'm just trying to say they were forgetful, and then when he said that, they just, Lo que estoy tratando de decir es que ellos
A las personas se les olvidaba apagar sus celulares. Everybody was going, oh, turn it. Y cuando ellos escuchaban esas palabras, todos inmediatamente se ponían a revisar su celular para apagarlo o silenciarlo. Turn their phones. Anyway, that's besides the point. Pero bueno, eso va más allá de lo que estamos hablando aquí. So now, in the hour that we live in, we're living in this third watch. Entonces, en esta hora en la que estamos viviendo en esta tercera vigilia, That word that comes on ground esa palabra que es enviada aquí a la tierra can only be coming on ground to those believers that solamente puede venir a la tierra para ser dada o entregada a aquellos creyentes has the love for that first love, which que tienen aún ese amor por ese primer amor, is the word of God. el cual es la palabra de Dios. Because the word of God that we are receiving, that fresh word, Porque esa palabra de Dios, de la cual recibimos esa palabra fresca, is in that book of Revelation. se encuentra allí en ese libro de Apocalipsis. Yes, God brings some things that Jesus spoke about, like in Luke chapter 12. Y sí, Dios aún ha revelado cosas de las que Jesús habló, como las que se nos mencionan en Lucas capítulo 12. In Luke chapter 19, how, Y otra que se encuentra en Lucas 19. how beautiful that made a beautiful picture of the judgment seat time when Y ve usted qué tan hermoso fue eso. Eso nos dio una hermosa fotografía de lo que se trata el tribunal de Cristo. Jesus Christ would be judge. Y de qué manera Jesús se va a convertir en juez. Now, I was listening to a little video and I heard Ahora yo estaba viendo un pequeño video. Brother Jackson sort of mentioned about where Jesus is judge or not judge. Because Y estaba escuchando al hermano Jackson hablar acerca de Jesús. Él estaba hablando de que si Jesús iba a ser juez o no. some over the years in the movement, in the Jackson movement, they don't know when the judgment seat is. Y ya varios años han pasado desde que yo salí del movimiento Jackson, pero creo que aún hasta este día ellos no saben en qué momento se va a cumplir el tribunal de Cristo. Or when Jesus becomes judge. O cuándo es que Jesús se va a convertir en juez. Actually, I think Brother Jackson saw a part what Brother Branham said Ahora yo creo que el hermano Jackson también vio cierta parte de lo que dijo el hermano Branham about the Gentile age where Jesus portrayed acerca de esa edad gentil cuando Jesús as judge at the end. es mostrado como juez al final, Fiery eyes, donde nos habla, dice que tiene ojos ardiendo en fuego feet, so forth, and y sus pies también como el bronce ardiente y todo eso. he's pictured at the end of the age, not at the beginning of the age. Ve, él ahí nos es mostrado que está al final de la edad, no al principio. It's not. Yes, it says it went through the whole grace age, but it's pictured when it's completion. Y sí, ahí nos habla que él estuvo ahí intercediendo por todo ese tiempo de la gracia, pero al final, cuando él es visto de esa manera, eso se está refiriendo al final de esa edad. When we see that picture of Jesus walking through the Gentile church age, it's the end picture of it. Cuando vimos esa fotografía de que Jesús está caminando al final de esa edad de la gracia, ve, esa es la fotografía del tiempo final. All right, so now Muy I'll bien. just play this short video. Solamente voy a tocar este video aquí, a poner este video. Esto fue predicado el día 6 de febrero de 1994 por el hermano Jackson. Power can manifest itself Dice, ese poder puede venir a manifestarse por sí mismo. because through that God intends to exemplify something Porque lo que Dios hace, su intención es venir a ejemplificar algo, to earthly recipients. a manifestarlo a recipientes o a personas que reciban eso aquí en la tierra. This throne we see, which is to me, it's a manifestation of God's omnipotent power and glory. Dice, para mí esto que hemos visto es una manifestación del poder y la manifestación y su gloria poderosa de Dios.
This backs up exactly what the apostles taught. Y esto respalda lo que los apóstoles dijeron, That Jesus was taken up and seated on the right hand of the Father. que Jesús fue llevado arriba y él se sentó a la diestra del Padre. It's a position he's been elevated to. Esa es una posición a la cual él fue elevado. And he's received from the Father all power and authority in heaven and earth. Y él ahí ha recibido todo el poder y autoridad por parte del Padre, tanto en la tierra como en el cielo. Has been given into him and unto Todo eso se le ha sido dado a Jesús. him. Therefore, brothers and sisters, in one setting he's standing. In another Entonces, en cierta escritura se nos dice que él está parado, setting he's sitting. y en otra imagen que se nos muestra en la Biblia se nos dice que él está sentado. When we see him sitting, it Cuando lo vemos a él sentado, means he is judge. eso significa que él en ese momento es un juez. Right there. Y el hermano Fred dice, ve, ahí es donde él lo dice. When Jesus So therefore, in Revelation, Por lo tanto, allí en Apocalipsis, the 4th chapter, en el capítulo 4, one sat on the throne. dice, y había uno sentado en el trono. He's judge. Allí él es juez. How beautiful that God allowed us to see the depth concerning the stones, the Ve qué tan hermoso fue, cómo Dios nos permitió ver esas profundidades cuando aprendimos acerca de esas piedras preciosas, if you want to, the 24 elders have cuando hablamos acerca de los 24 ancianos, 7 crowns before the if you want to before rewards are actually given ellos tenían coronas aún antes de que esos galardones fueran dados. during that 7th seal time factor, Todo esto cumpliéndose durante ese periodo de tiempo del séptimo sello. and a whole lot of things. I mean, and the voices. Y muchas otras cosas también aprendimos acerca de esas voces. What were the voices? How God has opened up those things in the hour that we live in. Ve todas las cosas que Dios nos ha mostrado en esta hora en la que vivimos. And so therefore, even then, when this grace age comes to a close, Y entonces cuando esta edad de la gracia venga a un cierre, or the Gentile age comes to a close, o la edad de los gentiles venga a un cierre, no more person is sealed with the Holy Ghost. ya no va a haber más alguna persona que sea sellada con el Espíritu Santo. There will be no more white robes. Ya no van a existir aquellos de vestiduras blancas. There will be no more bride, Ya no va a haber más novia, because the plan is over. Now it's porque el plan habrá terminado. time for judgment. Y entonces ahí es momento para enjuiciar. And Jesus can't judge before the last predestined seed has been sealed with the Holy Ghost, whether Y Jesús no puede venir a juzgar hasta que esa última semilla predestinada haya sido sellada con el Espíritu Santo, it's for white robes or whether it's for the bride. So ya sea que ellos pertenezcan a los de vestiduras blancas o a los que son parte de la novia. praise the Lord. Gloria a Dios. And as we're looking at the time frame we're living in now, Y ahora que estamos viendo este tiempo en el que vivimos hoy, the Lord has really, how can I put it? He's the one that chooses the vessels of clay that He wants. el Señor es quien escoge esas vasijas de barro a quien Él quiere. Brother Branham, he knew that from the foundation of the world. El hermano Branham, él sabía eso, ¿ve? Él lo conocía a él desde antes de la fundación del mundo. Brother Jackson was chosen because from the foundation of the world. ¿Ve? El hermano Jackson fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Not because I like the way he looks or the way he dressed, no. No porque le gustaba la manera en que él se miraba, se veía, o la manera en que él se vestía, no. He knew that if God gave him that fresh word, Dios sabía que si él le daba a él esa palabra fresca, if you want to, that first love in his heart ese primer amor en su corazón, for the word of the hour, por esa palabra para aquel tiempo, that he would
stand the pressure and the test que ese hombre se pararía y aguantaría la presión y las pruebas that was laid upon him. que le fueran puestas. Now, if there's going to be a fivefold ministry in this hour, Ahora, aún en esta hora, si va a existir un quíntuple ministerio, they too were chosen before the foundation of the world. ellos también fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. God does not make a mistake. Dios no comete errores. Doesn't say, well, I'll try this one out for a while. If you don't Él no va y dice, voy a probar a este por un tiempo. work, I'll get someone else. Y si no funciona, entonces voy a traer a otro. No, God don't make no mistake. Dios ya sabía, Dios no comete errores. He chooses the vessels that he wants. Él escoge la vasija que Él quiere. But man likes to get their hands in there. Pero al hombre le gusta meter sus manos ahí. Well, you know, we think they like to put themselves as the administrator, Ellos dicen, bueno, no estamos seguros si este hombre o aquel. Ve, ellos se ponen en una posición de administradores, como si ellos fueran los que tienen que dar la palabra, la aprobación final, overall seers that who should be what and where. para que Dios apruebe quién debe de estar en qué lugar y cuándo. If they can't tell by the word that's being revealed, that's bringing forth, recognizing the ministry, Si ellos no son capaces de reconocer al ministerio correcto a través de la palabra que ha sido revelada el día de hoy, whether it's apostles, prophets, or evangelists, or teachers, ya sea que estemos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros o pastores, then those, although as they may be in a whatever movement, y sin importar en qué movimiento o quiénes ellos sean, they're blind as ellos han sido cegados, están ciegos. blind could be. Not, ¿Ve? Así, tanto como un ciego podría estarlo. not as blind as the Catholic Church, but they're blinded to their hour, so they Y quizás no sean tan ciegos como la Iglesia Católica, pero han sido cegados para este tiempo. can't receive that fresh word. Y no son capaces de recibir esa palabra fresca. And so therefore, if they can't receive the fresh word, Y si no son capaces de recibir la palabra fresca, they will be heading when we come to that judgment seat of Christ. entonces ellos están caminando. Cuando llegue ese momento del tribunal de Cristo, After that's over, después de que eso se acabe, they're headed for the week of Daniel ellos estarán avanzando hacia esa última semana de Daniel and the day of the Lord. y el día del Señor. It's so important not to miss it. Esto es muy importante, no debemos de perdérnoslo. But in order to not miss it, then you have to be in tune with God, what God's doing in our hour. Y para no perdérnoslo, entonces debemos estar alineados con lo que Dios está haciendo en esta hora. Oh, praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. So the fresh word that comes on ground, the manifested word that comes on ground, Entonces esa palabra manifestada que viene sobre la tierra el día de hoy, always exposes the tares. eso siempre viene y expone a la cizaña. Now some saying, there he goes again, speaking about tares. Perdón, dice, y quizás alguien diga, oh, ahí va otra vez el hermano a hablar de la cizaña. What tares don't exist? Y bueno, ¿qué, la cizaña no existe? It's only the Catholic Church, maybe? ¿O solamente debemos de referirnos a ellos como la Iglesia Católica? No, Satan sends his tares in his, if you want to, where he gets them to teach, he goes in, No, Satanás envía esa cizaña para que vaya y aprenda esas enseñanzas. and he brings them in where the ministry of the Word of God is being fresh. Y Él los deja, los pone donde está ese ministerio que tiene la palabra de Dios fresca. Well, then when God moves on, Pero entonces cuando Dios avanza, then it's revealed who has had the Holy Ghost ahí es donde viene la prueba y es revelado quién realmente tenía el Espíritu Santo or who had just an intellectual understanding. y quién solamente tenía un entendimiento intelectual. That has happened in the first watch. Eso se cumplió, sucedió en la primera vigilia It happened in the second watch. y también sucedió en la segunda. Now this third watch, the revealing of it is not another message going to come around. Ahora, el final de esta tercera vigilia no se trata de otro mensaje que va a venir justo al final, It's going to be that seventh seal time factor sino que aquí ya estamos hablando de este factor de tiempo del séptimo sello. that becomes a judgment now. Y ahí es donde eso ya termina con juicio. So
Not that we want to see anyone lost, but it is God that Ahora, yo no quiero ver a nadie en perdido. Simplemente yo creo que es Dios holds, if you want to, the truth of who is and who isn't. He's the el cual tiene la verdad de quién sí realmente, quién sí es y quién no es. one that, if you want to, that says that he sees someone that accepts his fresh word, that he believes, I love that. When we go down back Ve, él puede ver quién realmente acepta su palabra fresca y la cree. to basics, and when we go to Hebrews, chapter 11, Ahora, podríamos regresar a lo más básico. Por ejemplo, ahí tenemos Hebreos capítulo 11. and Noah believed his word. In other words, Dice que Noé creyó su palabra. that's that anointing, that's that fresh flow from the Spirit of God. Ve, esa es la unción fresca, ese río que fluye fresco de Dios Speaking to Noah, que le estaba hablando a Noé. and because Noah believed God, God says, Y porque Noé le creyó a Dios, entonces Dios le dijo a él, I see you righteous. yo te veo a ti como hombre justo. Now we can't take, oh, well, that was a manifested word of Noah. You can't bring Y usted no puede tomar eso como, oh, esa fue la palabra manifestada para el día de Noé. Noah's word today. Y nosotros no podemos traer esa misma palabra de Noé a nuestro tiempo el día de hoy. No puede aplicar el día de hoy. It won't work. ¿Ve? Eso no funciona así. You can't take the early church revelation Usted no puede tomar una revelación que le fue dada a la primera edad de la iglesia and make that fit, and that's all you need in this last generation here. y hacer que eso encaje en esta última generación y decir, esto es lo único que necesitamos para este tiempo, In this third watch. en esta tercera vigilia. No more than you can take Noah's or Moses' day and bring it here. No más de lo que usted podría tomar esa palabra de Moisés en aquel tiempo y decir, eso se va a cumplir el día de hoy, es para este día. No. Yes, it was recorded. There was an anointed time. Ahora, sí, esta palabra sí fue escrita, fue grabada en el libro. Eso tuvo un cumplimiento para su tiempo. When that fresh word would come on ground in their day. Ve, cuando esa palabra fresca viene para su día. But I'm thankful that God has brought something in this hour. And Y yo le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado ciertas cosas en esta hora. only the true bride is going to see the word. Y solamente la verdadera novia va a poder ver su verdadera palabra. All right. Muy bien. The word that was spoken in the days of Brother Branham Ahora, esa palabra que fue hablada en los días del hermano Branham and Brother Jackson, y del hermano Jackson, that the days of Brother Branham, it judged the denominational world. durante los días del hermano Branham, eso juzgó al mundo denominacional. Because the fresh word is on ground always judges Porque la palabra fresca que viene sobre la tierra siempre juzga the previous generation. a la generación previa o anterior. Because the previous generation don't agree. Porque la generación anterior no está de acuerdo. They don't see it. Ellos no lo pueden ver. How many of the Pentecostal, Baptists, or whatever it is, ¿Cuántos de esos pentecostales o bautistas saw what God did when He brought an apostle, pudieron ver lo que Dios hizo cuando Él trajo un apóstol? a prophet? O discúlpeme, a un profeta. They didn't see it. Ellos no lo pudieron ver. When God decided to bring an apostle on the scene, Y cuando Dios decidió traer a un apóstol a la escena, did the Branham movement see it? No. ¿acaso los del movimiento Branham pudieron verlo? No. Yet there's many that followed Brother Branham. There was, Pero aún así existen muchos que siguen al hermano Branham. by the time before he started preaching the word and it was dispersing the crowd, there was large crowds in different places where we go. Everybody Ve, antes de que él comenzara a predicar la palabra y esas multitudes comenzaran a esparcirse, había grandes multitudes que lo seguían a él. they wanted him. Yo recuerdo cómo ellos trataban de acercarse a él, But they were looking from the natural standpoint, what pero ellos estaban mirándolo a él desde un punto de vista natural, they could receive. para ver qué cosas ellos podían recibir de parte de él. They weren't looking at to receive what God would have for the hour that we're living in. Ellos no estaban buscando qué palabra Dios les podía dar para esa hora en la que estaban viviendo. Or they were living in that hour.
So is it in this hour. Y lo mismo sucede en esta hora hoy. The word that's preached in this hour Esta palabra que está siendo predicada el día de will hoy judge the Branham movement va a juzgar a aquellos que son parte del movimiento Branham as well as the Jackson movement y también a aquellos que son del movimiento Jackson. when we come and cross that line and go into that seventh seal time factor. Cuando crucemos esa línea del factor de tiempo del séptimo sello. Can't you see that God sees you righteous because you believe now what He ¿Puede usted ver por qué Dios lo considera a usted justo cuando usted cree la palabra que ha sido dada para el día de hoy? has anointed that fresh word? Porque es Él quien ha ungido esa palabra fresca And it's only on ground for a season. y solamente se encuentra aquí sobre la tierra por cierto tiempo. Well, you say, well, Brother Jackson preached more than 3.5 years. Y quizás alguien diga, bueno, el hermano Jackson predicó por más de 3 años y medio. But while he was bringing something new, Pero cuando Él comenzó a traer algo nuevo, there was a season of time for people to receive it. allí es donde Dios permitió un periodo de tiempo para que las personas lo aceptaran. God used it to bring something else on ground. Y ve, Dios lo usó luego a Él para que trajera otra cosa más que era nueva aquí sobre la tierra. And there was a season there to receive it. Y ve, allí Dios permitió un tiempo para que las personas lo recibieran. And so forth, just like it is in this hour that we live in here. Y así siempre ha sido, ve, aún en esta hora en la que vivimos hoy. Now, I had a dream a Ahora, yo tuve un sueño. long time ago, Esto lo tuve hace mucho tiempo. and I don't know if I ever expressed it or not, but I thought I'd Y no sé si alguna vez se los platiqué, use it this morning. pero creo que lo voy a hacer esta mañana. This is way back in 218 or even before. Esto fue ya tiempo atrás, en el 2018, creo que fue antes de eso. In the dream, I hear the doorbell ring, En este sueño yo escuché cómo sonaba el timbre de la puerta and it was a special delivery. So I y era una entrega especial. was in the bedroom at the time, Yo en ese momento me encontraba en uno de los dormitorios de los cuartos and May went and got what was brought. So they brought y May, mi esposa, fue y agarró lo que estaban entregando a cylinder, y era como un cilindro. like a long cylinder with a cap on it. Era como un cilindro largo y tenía una tapa, What a draftsman puts his drawings into. como cuando un dibujante usa esas hojas grandes y las enrolla y las meten en esos tubos. And so she brought that, and she Y ella me trajo eso. said, "There's a special delivery for you." Okay, Ella me decía, hay una entrega especial para ti. I didn't expect a draftsman tube, but Y yo pensaba en el sueño, oh, yo no estaba esperando un cilindro de estos, un tubo de estos. it's just to relate something. Ve, pero solamente eso nos estaba mostrando cierta relación con cierta cosa. And it's usually about 2 feet long. That's what they are like. Ahora, esos cilindros, por lo regular, esos tubos son como, porque son tubos hechos como de cartón, son como de 2 pies o 2 metros de largo. And when I opened it up, there was about 7 pages in there. Y cuando yo lo abrí, había 7 páginas ahí. And then, okay, I was kind of curious. Well, why? Remember, this is a dream. It's not. Y ahora yo tenía cierta curiosidad por ver eso. Recuerde, esto era un sueño. An actual courier that done it. Ve, no es como que cierto mensajero se paró en realidad en nuestra casa a entregar algo así. It says, when I read the first 3 pages, Y aquí tengo, dice, cuando yo leí las primeras 3 páginas, it was describing from the time I started to do Bible studies in Moncton eso comenzaba a hablar desde el tiempo en que yo comencé a hacer esos estudios bíblicos allá en Moncton, till the time Brother Jackson passed away. hasta el momento en el que el hermano Jackson falleció. I said, okay, that's... Now, Y yo dije, bueno, y esto... there's a lot of things there. I didn't want to make a whole 3 pages of what was described.
Ahora hay muchas cosas que leí, que vi allí y yo vi esas 3 hojas que describían lo que había pasado. But I could see that it was from that time till the time Brother Jackson had passed away. Pero en resumen, ellas hablaban desde el tiempo en que yo comencé esos estudios bíblicos hasta el momento en que el hermano Jackson falleció. And the next 3 pages Y ahora las siguientes 3 páginas was from 2005 comenzaban desde el año 2005 to 2018. hasta el año 2018. And in the spirit, I felt this what came from Brother Jackson. Y en mi espíritu yo sentía que esto venía de parte del hermano Jackson. What was contained concerning from 2005 to 2018. Las cosas que habían sido escritas ahí desde el año 2005 hasta el año 2018. And when I looked at the bottom of the signature, Y cuando yo vi al final de ese documento, yo estaba buscando la firma of one of the 3 pages, en una de esas 3 páginas, it was signed Raymond Jackson. tenía la firma ahí que decía Raymond Jackson. Now you're saying, well, you're trying to make something. No, Y ahora, por favor, no diga, ahora está usted tratando de engrandecer su nombre. No, I have to tell the dream as I had it. no, pero yo no estoy haciendo eso. Simplemente tengo que decirles el sueño de la manera como ocurrió. Then my attention was turned toward the last page, Y luego mi atención se enfocaba en esa última página, the 7th page. esa página número 7. And before I could read it, it was impressed. It said, "This is the last stage." Y antes de que yo pudiera leer cualquier cosa, había unas palabras ahí que decían, esta es la última temporada o la última, el último tiempo. So that would be from 2018 would be the last stage. Y eso comenzaba desde el año 2018 en adelante, y esa iba a ser la última temporada. Then the dream ended before I could read that whole last page. Y ahí fue donde terminó el sueño, antes de que yo pudiera leer completamente esa última página. Well, God didn't want me to see everything before actually He's going to lead you into something. Y yo creo que Dios no quería que yo viera todo, porque eso me podría llevar a tomar ciertas acciones. Now my own conclusion was, Ahora, mi conclusión acerca de este sueño I felt that believers who still don't see what the Lord has done during the time of the five-fold ministry will es que yo sentía o pensaba que aún había creyentes que no sabían o no entendían completamente lo que Dios estaba haciendo en este último tiempo. be cut off and their house be broken. Y entonces ellos iban a ser cortados y su casa sería robada. That's the impression that I had of that last page. Esa era la impresión que yo estaba empezando a recibir cuando comencé a leer esa última página. And that's from now we're in that last stage. Y nosotros ahora estamos en esa última temporada. We're in that third watch. Ya estamos en esta tercera vigilia. So praise the Lord. We Y were gloria a Dios por ello. in the third watch before then, but I mean, that's Ahora estamos en la tercera vigilia, pero antes de eso, it was really to me at the time of that time. bueno, yo me sentí de esa manera cuando tuve este sueño. And at the same time, I saw some of those churches that was not really in line. Y al mismo tiempo yo pude ver cómo algunas de las iglesias no estaban alineadas. And these same churches, associated churches, that was called out in 2018. Y esas eran algunas de las iglesias asociadas con las que estábamos asociados durante ese año 2018. And I have to say, it's still the same. None has changed. Y yo tengo que decirlos, aún en este día, nada de eso ha cambiado. Well, you can say, well, maybe it's the beans you ate that day.
Quizás alguien diga, bueno, yo creo que usted comió algo bastante fuerte ese día, hermano. Well, that's well and fine, but time will prove Está bien si usted piensa de esa manera, pero el tiempo va a comprobar what's going to be true or not. lo que realmente es la verdad o no. So, yes, I remember in those earlier days, Y yo recuerdo durante esos días tempranos sí, esos primeros días, I'd have dreams from time to time, yo tenía sueños cada cierto tiempo. and anyway, the Lord knows how He would lead you. Y ahora el Señor sabe de qué manera Él nos tiene que guiar. But here we are today, Pero aquí estamos el día de hoy. Must have erased it. Oh, there it is. Dice, parece que la borré. No, aquí está la imagen. So faith, real genuine faith, Entonces la fe verdadera, genuina, is the Word of God manifest. I should es la palabra de Dios manifestada. have put in your time. Y me faltó agregarle allí, en su día, en su tiempo. So the Word of God manifested. Entonces la palabra de Dios siendo manifestada In Luther's day, that was for Luther. The just durante el tiempo de Lutero, eso fue para Lutero, shall live by faith. donde él dijo, el justo por la fe vivirá. Today, God has His Word manifested in this hour. We're living in a third watch. Y el día de hoy tiene su palabra manifestada Dios en esta hora. Estamos viviendo en la tercera vigilia. So praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. He makes it alive. How? Is it something that you can Dios hace que esta palabra se vuelva viva. ¿Cómo? ¿De qué manera? float through the air? No, it's ¿Él hace que la palabra empiece a flotar por el aire? No. alive in your bosom. Esa palabra se vuelve viva en su corazón. Praise the Lord. Gloria a Dios por ello. I'm thankful for the things He has shown. Yo estoy agradecido por las cosas que Dios ha mostrado. He's not only shown things to me because there's not just one man, Él no solamente me ha mostrado cosas a mí, ¿ve? Porque esto no se trata de un solo hombre. but there's more than one apostle, and Pero hay más de un apóstol. there's going to be pastors. Y también va a haber pastores. Now remember, the early church started with the apostles, then the other Ahora recuerden, esa primera iglesia comenzó con esos apóstoles. ministries came in after. Y después esos ministerios salieron de ahí. And before this is end, Y antes de que esto termine, the other ministries are starting to be in places. los otros ministerios ya están comenzando a verlos en diferentes lugares. Or it may be in different areas. O quizás en diferentes áreas. We don't know all who listens online, No sabemos quiénes son todos aquellos que escuchan en línea. but there's something that draws them, not because Pero hay algo ahí que los atrae. of what we say here, is because what the Y no por las cosas que nosotros estamos hablando aquí, Word of God drops in that's fresh for this time and this hour. sino por las cosas que Dios está trayendo para este día, para esta hora, que son frescas. And I'm thankful for the Word of God. I Y estoy agradecido por la palabra de Dios. have to give Him all the glory. It's not my revelation that Yo tengo que darle toda la gloria a Él. Esta no es mi revelación. Lord has used for. It's His revelation. El Señor la va a usar como Él quiera. ¿Ve? Esta es su revelación de Él. And that's the glory belongs to Him. Y por eso la gloria le pertenece a Él. He could have used anybody He wanted to. Él pudo haber usado a cualquier persona a quien Él quisiera. But God, the great eternal Spirit, saw it Pero Dios, ese gran Espíritu eterno, vio right from the foundation of the world. desde antes de la fundación del mundo Who will stand up and stand the pressure to speak quiénes se iban a parar, quiénes iban a permanecer bajo presión the word for their hour. y quiénes iban a creer esa palabra para su hora. Just like Brother Jackson was a vessel called out. Así como el hermano Jackson fue un instrumento que fue llamado. I seen one part of the videos he was talking about. Yo estaba escuchando esa parte del video de lo que él estaba hablando. He felt so much pressure, he felt like quitting. Él sintió en ese momento tanta presión que él dijo que sintió como tirar la toalla. Everybody was against him. Porque todos estaban en contra de él. Well, I says, okay.
I can understand that. Oh, bueno, hermano, yo puedo entender eso. Every man of God is the same way. Cada hombre de Dios ha pasado por algo similar. Now, Brother Branham was a bit different because he had Ahora, el hermano Branham fue un poco diferente, that gift of healing and the discernment of the heart. porque él tenía ese don de sanidad y de discernir los corazones. But when he started preaching the word, Pero cuando él comenzó a predicarles la palabra, he too, at the end, él también, en el último tiempo, I mean, after seeing all those large numbers of crowds at different places and so forth, imagínese usted ver esas grandes multitudes en diferentes lugares y todo eso. and here he can only go to a few churches. Y al final él solamente podía ir a predicar a un par de iglesias solamente. Not very many. No eran muchas en sí. That would hear the word, that would hear that living word. Aquellos que realmente querían escuchar esa palabra viva. That would hear that fresh love, the love of God. Praise Aquellos que querían escuchar a ese primer amor, el amor de Dios. the Lord. Y gloria a Dios por ello. So, anyway, just a short message for this morning. I won't Bueno, este solamente fue un mensaje un poco corto esta mañana. drag you much longer on, but just No voy a mantenerlos ya aquí mucho tiempo. to show that manifested Yo solamente quería enseñarles cómo esa palabra manifestado. God's word is not always meant, and you can't just take any old word and say, Ve, no siempre la palabra de Dios es manifestada. Usted no puede tomar una parte de la escritura al azar okay, y decir, oh, ok, oh, this one here. le voy a dar vuelta a la página y voy a apuntar a un versículo. Esta palabra aquí. If I speak, it'll make manifested. No, Si yo la hablo, esa palabra será manifestada. No, no, it's through the carnal mind. eso se está haciendo a través de una mente carnal. But if God inspires the thought, Pero si es Dios quien está inspirando ese pensamiento, that's where it's at. allí es donde sí se cumple. And if it's not inspired and you go out on your own, Y si esa palabra no ha sido inspirada por Dios y usted va y lo hace pues porque usted quiere, God will raise something up to shoot whatever you're saying to pieces. entonces Dios va a levantar algo o alguien para que derrumbe eso que usted dijo y lo haga pedazos. Has any of the things that we spoke about in the third watch shot ¿Acaso alguna de estas cosas que hemos hablado en esta tercera vigilia to pieces yet? ha sido despedazada el día de hoy? They don't dare to touch it. Ellos ni siquiera se atreven a hablar de esto, a tocarlo. And there's a danger in it. ¿Por qué? Porque hay un peligro ahí. If they're not sure and they're touching against something against the Word of God, Si ellos no están seguros al 100% y comienzan a hablar algo en contra de la palabra de Dios, what does that do? Where would they be walking at? ¿qué es lo que causa eso? Entonces, ¿en qué camino estarán caminando ellos? God has them ready for our judgment. Ve, Dios los está preparando para ese juicio. Because God doesn't hold lightly concerning His Word. Porque Dios no se toma muy a la ligera las cosas que dicen de su palabra. It's just like some of the preachers in the days of Brother Jackson. Es como algunos de esos predicadores durante los días del hermano Jackson. Was it Jimmy Swaggart or Creo que fue Jimmy Swaggart. anyway, I forget the name of the preacher. Bueno, se me olvidó el nombre del predicador. Spoke about that hell is not eternal. Él dijo que el infierno no es eterno. And Brother Jackson, the lake of fire. Sorry, the lake O, perdón, el lago de fuego. of fire concerning the souls that are going to be dissipated there, the lake of fire. Concerniente a esas almas que van a ser arrojadas al lago de fuego. And so this preacher spoke against it. Entonces este predicador se levantó y habló en contra de eso. And he had quite a ministry. Y él tenía un ministerio bastante grande. It was alive and energetic and Era un ministerio vivo, lleno de energía. nice to listen to, Era bueno escucharlo a él a veces. but it didn't go a long period of time. His Pero no pasó mucho tiempo después ministry fell to pieces. de que él dijo eso y su ministerio comenzó a caerse en pedazos.
So any man that rises up that speaks against God's word that he has on ground Entonces cada hombre que se levanta y comienza a hablar en contra de la palabra que Dios ha dado para este día, on time, and whatever time that is, y sin importar en qué tiempo Dios haya entregado esa palabra, that goes against it, pero si ellos se levantan en contra de ella, your ministry is going to take a hit. su ministerio va a recibir un gran golpe. That's how what I see that has come down through time, Ve, eso es lo que yo puedo ver, que se ha cumplido varias veces a través del tiempo. even to this hour that we live in here. Y lo mismo sucede en esta hora en la que vivimos hoy. So, praise the Lord. So, Gloria a Dios por esto. manifest it means to make alive. El manifestar o manifestado significa el dar vida o que se vuelva algo vivo. Now, remember, when I'm speaking about concerning the bride, Y recuerden, cuando yo estoy hablando esas cosas concernientes a la novia, that's the word for this hour. esa es la palabra para este tiempo. Yes, there's things Jesus spoke about here in the Bible. Y sí, hay cosas de las cuales Jesús habló aquí en la Biblia. To an individual, that can be manifested to the individual. Para un individuo en particular, esa palabra puede ser manifestada para él, para ese individuo. But although that might have been really brought out and been on ground in that first church age, Pero aunque ciertas cosas hayan sido sacadas durante esa primera iglesia, esa primera edad de la iglesia, he can still manifest that word for that individual. aún ahí podemos aplicar esa palabra que se manifiesta para cada individuo. But he's not going to use that to energize the bride with. He's Pero él no va a usar esa palabra para energizar a una novia. going to energize the bride with a fresh revelation. Él va a energizar a la novia con una revelación fresca. I don't know, there's nothing that stirs me more than his truth that comes along. Usted sabe, no hay nada que me emocione más que lo que es su verdad cuando ella viene. And how close are we getting to that time of that judgment seat of Christ? Y qué tan cerca ya estamos de ese tiempo del tribunal de Cristo. We are almost on that doorstep. Ya estamos casi a la puerta. We can see what's happening in Israel. Podemos ver lo que está pasando en Israel. How the leadership in Israel has under pressure. Cómo los líderes de Israel están bajo presión. So is the ministry of the true bride Y también es así con el ministerio de la verdadera novia. under pressure in this hour. Está siendo puesto bajo presión en esta hora. How that concerning the states, America, Todo lo concerniente a los Estados Unidos de América. is under pressure right now. Todo eso está bajo presión el día de hoy. But God has allowed things to be built up, and all of a sudden, when it's let loose, Pero Dios ha permitido que las cosas se acumulen hasta que el momento exacto llegue para que eso sea soltado. miracle war takes place. La guerra milagrosa comienza Then you'll have the proper president that will help Israel. y luego vamos a tener, usted va a ver, perdón, al presidente correcto que va a ayudar a Israel. Right now, the president that's there doesn't like Israel. Porque en estos momentos el presidente que ellos tienen ahí, a él no le cae bien Israel, no le agrada. They do. No, he doesn't officially say it, but everything Y no, él no lo dice abiertamente, oficialmente. they do, they try to hinder Israel Pero lo que están tratando de hacer quieren estorbar a Israel and try to prop up the Palestinians and everything else. y quieren tratar de enaltecer a los palestinos y todo lo que ellos representan. That's the thing that's in that government and in our government too. Ve, esas son las cosas que están allí en nuestro gobierno, no solamente en el de Estados Unidos, pero en el nuestro también. They like that woke stuff. What does God say about the woke? Sodom and Gomorrah? A ellos les agrada todas esas cosas homosexuales y de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra? That judgment is coming. Ese juicio se aproxima. Well, you shouldn't say that. It makes people feel bad. Oh, hermano, usted no debería de comenzar a hablar de esto. Eso hace que algunas personas se sientan mal. Well, what's worse, making feel bad now and Bueno, ¿qué es peor? Que se sientan mal hoy get your life straightened out y aún así ellos sean capaces de enderezar su vida, than to be caught
in the day that you lose your life o el estar atrapado en ese día cuando usted pierda su vida and your if you want to be thrown into the lake of fire. y luego usted sea arrojado a ese lago de fuego. So, all right. Praise the Lord. Muy bien, gloria a Dios. Are you still happy? ¿Aún están felices el día de hoy? Are you looking for more nuggets? ¿Quieren ustedes más pepitas de oro? So am I. Sí, bueno, yo también. And God can use any of the other two brothers that God has placed in that position, that ministry. Y Dios también puede usar a cualquiera de esos otros dos hermanos que Dios ha puesto en esa posición del ministerio. So, I'm thankful for truth. Yo estoy agradecido con Dios por su verdad. I'm getting old. Ya me estoy haciendo viejo. I'm glad that God got some that are a bit younger. Y estoy agradecido con Dios porque Él tiene algunos que son más jóvenes That carry on with the Word of God. para que puedan llevar con ellos la palabra de Dios. We don't have long to wait. Ya no nos falta mucho, no falta mucho en la espera. We're going to see things happen pretty quick. Vamos a empezar a ver cosas cumplirse muy pronto. But what a surprise that'll be when that angel in Revelation chapter 10 Pero qué sorpresa tan grande va a ser cuando ese ángel de Apocalipsis 10 venga. comes. And all the movements say, oh, he's crying with a loud voice. Y todos esos movimientos allá afuera digan, oh, Él está clamando con una gran voz. They don't associate the loud voice with what he's saying. Luke Ellos no están asociando esa gran voz con lo que Él está diciendo, Él estará diciendo. chapter 19 says, when he was returned, that's Mire lo que dice Lucas 19, que cuando Él haya regresado y habiendo regresado, when that angel's returning. That's eso se está refiriendo a ese ángel cuando Él venga aquí a la tierra. the same moment in time in Scripture. Porque esas dos escrituras están hablando del mismo momento en el tiempo, ahí en la escritura. And he says, bring these servants here, I'm going to judge them. Y Él dice, traedme estos siervos acá, porque yo los voy a juzgar. I want to be on the right side of the Lord Yo quiero estar del lado correcto, del lado del Señor, when we move into that seventh seal time factor. cuando avancemos hacia ese factor de tiempo del séptimo sello. All right, let's just stand at this time. Bueno, vamos a ponernos de pie en este momento. Lord, we thank you, Lord, for what you've done for us in this hour. Señor, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros en esta hora. Lord, it's what we need to see. When is your word actually manifested? Señor, ayúdanos a ver cuándo es que tu palabra es manifestada, Made alive, on cuándo está siendo viva, ground, in the time we live in. cuándo se está cumpliendo aquí en la tierra en este tiempo en el que estamos viviendo. That's how the true bride is walking in this hour. Porque esas son las cosas sobre las que está caminando la novia de Jesucristo en esta hora. And Lord, we're thankful for it because it's your doing and not man's doing. Y Señor, te damos gracias porque esta es tu obra y no la obra de los hombres. And Lord, again, give us traveling mercy on the highway. In Y Señor, una vez más te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares. Christ Jesus' name I pray. Y te oro y te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen, amen. Amén y amén. Lord bless you. Que el Señor los bendiga.